Comencemos ahora con nuestra primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de responder tantas preguntas como es posible, por ende les pedimos que solamente se haga una por llamada telefónica y que éstas sean los más breves posibles. Pueden llamar al estudio directamente a los teléfonos o fax que aparecen en pantalla, incluyendo el número de ITC IP Phone 688-1700. Les recordamos de hacer sus llamadas a distancia del monitor para evitar así la interferencia. Nuestra primera pregunta viene de Zacatecas y tiene que ver con lo siguiente. Debido a que cada vez existen más riesgos y la seguridad presenta más retos en nuestra sociedad y cada vez los recursos son menos, las organizaciones y las comunidades deben de enfocarse más en asuntos de protección y vigilancia en vez de incrementar la gerenciación en temas de riesgo y la burocracia. Bueno, antes que nada tenemos que tener en mente que todas las crisis y todos los desastres son locales. Y si esperamos que la empresa o que el gobierno federal o que otros países respondan a la crisis, vamos a tener un problema. Los gobiernos locales, las empresas locales y los individuos deben de hacer su labor al prepararse para prevenir los desastres y, adicionalmente, averiguar cuál sería la respuesta óptima, incluyendo la comunicación. Un detalle del que vamos a hablar son los centros de comunicación de emergencia, para que la comunicación sea coherente. La siguiente pregunta viene de Hidalgo. Adelante, México, su pregunta, por favor. Bueno, buenos días, adelante. Gracias. Nos da mucho gusto saludar a todos los que participan en la videoconferencia de parte de la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico Latinoamericano en el estado de Hidalgo. Y nuestra pregunta es: nosotros tenemos información de que la inteligencia emocional puede contribuir a mejorar la comunicación en casos de crisis y desastres, y desde luego también a convertir el miedo en un aliado. Sin embargo, ¿cómo pueden las instituciones educativas, en especial las universitarias, formar alumnos inteligentes emocionalmente cuando la carga académica es de por sí ya muy intensa? Muchas gracias, que tengan buen día. Bueno, es un tema muy importante y Peter Salovey y Daniel Goldman y muchos de nosotros hemos dedicado mucho tiempo y pensando, y bueno, ¿qué podríamos escribir en cuanto a la inteligencia emocional? Y bueno, antes que nada, necesitamos ver que al corto plazo podemos controlar nuestras emociones. El sentimiento de pánico, de miedo y todo es contraproductivo y no es una buena emoción, pero eventualmente las tenemos que expresar, ya sea comunicándonos con un amigo, con un pariente, con un terapeuta, porque encerrarnos en nuestras emociones es poco sano. Pero hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nuestros parientes, que las emociones son datos. Y igual que los datos económicos y financieros y demás, si estamos sintiendo la alegría, la emoción, la tristeza, todo esto tiene una razón detrás y necesitamos averiguar cuál es la razón para poder responder de forma inteligente a esta información. Bueno, muchas gracias. Y gracias por sus preguntas. Bueno, no, más bien, pasamos a otra pregunta. Tenemos una pregunta de Santo Domingo. Adelante, República Dominicana. Su pregunta, por favor. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En el marco de la sociedad global y en países, en una realidad tan desigual como vivimos en el mundo, ¿cuáles son en estos momentos las tendencias que se vislumbran para eliminar la desigualdad y lograr el equilibrio entre las personas? Bueno, es muy difícil porque las disparidades económicas existen. Existe una división digital que
bueno, separa a los ricos en cuanto a información de los que no tienen esta información. Entonces, es muy importante que todas las instituciones observen con mucha cautela y analicen los desequilibrios en todo el mundo que traen olas de inmigración, que traen drogas, que traen disparidades económicas. Vivimos en un mundo interconectado, en donde el problema en un país se puede volver el problema de otro país. Entonces, los esfuerzos de la normalización, de la globalización y la cooperación internacional son imperativas hoy día. La siguiente pregunta viene por fax de Ecuador y se la leo. El secuestro es una táctica que produce altos niveles de miedo en la comunidad. ¿Cree usted que se deben de imponer penas jurídicas y sociales más drásticas para castigar a los secuestradores? Bueno, en la mayor parte de los países las penas ya son bastante extremas en casos de secuestro. Es un delito que, bueno, se castiga igual que el asesinato en muchos países. Entonces, claro, estas penas sí ayudan, pero existe un fenómeno en todo el mundo que dice que, bueno, la gente que no le importa la vida propia, que están dispuestos a renunciar a su propia vida para suicidarse por la causa, digamos. Entonces, para estos individuos no existen frenos así. Entonces, también es muy importante ver que no vamos a existir en un estado crónico de miedo. Acuérdense que el terrorismo nace y crece en el terror. Si usted está viviendo en un estado de miedo total porque no quiere volar, porque le da miedo que lo van a secuestrar, eso en sí le causa a usted más daño de la realidad estadística de que le vaya a suceder. Bueno, muchas gracias por sus preguntas y pasemos ahora al segundo módulo.